queridos oyentes de Obligados a Volver. Estamos aquí en este espacio de comentarios obligados con Héctor Rudil, mi compañero de dupla de los lunes, y Nico Rearte, que hace posible estos comentarios y nuestros programas. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Marina? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, vamos a arrancar hoy. Norberto está con problemas técnicos, así que no nos va a poder acompañar. Y hoy, 9 de agosto, es el Día Mundial de los Pueblos Indígenas. Hay todavía mucho en Latinoamérica por resolver para restituir, ¿sí?, los derechos y los territorios de los pueblos originarios. La pandemia ha puesto en evidencia la falta de personal médico y unidades de salud que aqueja a los pueblos originarios latinoamericanos. ¿Sí? Este día se denominó Día Internacional de los Pueblos Originarios, ¿sí?, y se celebra cada 9 de agosto desde 1994. ¿Sí? Esta fecha conmemora la reunión de 1982 del Grupo de Trabajo sobre las múltiples poblaciones de pueblos originarios de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de la Organización de las Naciones Unidas. Y como les había dicho, queda un camino muy largo por recorrer en lo que es la restitución de los derechos, ¿sí?, y de los territorios de los pueblos originarios. Y si hablamos de pueblos originarios, tenemos que hablar también de las manifestaciones que se vienen dando en Guatemala, protagonizadas por pueblos originarios. En este caso, se han anunciado ayer manifestaciones para hoy, lunes 9 de agosto, en varios puntos de Guatemala. Y se ha sumado a estas manifestaciones el campesinado. Los integrantes del Comité de Desarrollo Campesino informaron que preparan una serie de manifestaciones a partir de las 6 horas de hoy en varios puntos del territorio nacional. Y lo que exigen es la renuncia del presidente Giammattei y de la fiscal general Consuelo Porras, por ser un gobierno corrupto y por proteger a los corruptos más grandes del país. Evidentemente, no solamente en nuestro país tenemos a grandes corruptos como el domador de reposeras. Yo te recuerdo, Héctor, que la semana pasada vos habías comentado algo de estas manifestaciones en Guatemala, ¿recordás? Sí, recuerdo, y bueno, es todo un tema de lo que decíamos hace unos programas anteriores o comentarios anteriores, la famosa América Morena, la famosa frase de la América Morena, claro. A veces discutiendo con gente que no piensa como nosotros, te van a decir que uno está revolviendo el pasado, pero en realidad el pasado no está cerrado en América Latina, ni en toda América, yo diría. Porque ya sabemos lo que ha pasado acá con el tema de la conquista, etcétera, la colonización y todo eso. Y eso pareciera que ahora, en los tiempos actuales, se está poniendo sobre el tapete y va a haber que darle un tratamiento. Los gobiernos van a tener que aceptar esta nueva impronta de los pueblos originarios, porque son los que están acá, estuvieron acá desde hace siglos. Entonces no se los puede. Y por otro lado, me parece que el espíritu de lo que podríamos llamar las fuerzas progresistas o digamos algún calificativo como ese, es que la idea que la matriz de gobernabilidad de América sea inclusiva, y si es inclusiva tenemos que entrar todos. O sea, los blanquitos que vinimos después, que bajamos de los barcos, como decía, ¿cómo se llamaba? Octavio Paz, que en ese caso serían sobre todo Argentina y Uruguay, que son países más con alguna, no sé, con algún tinte más europeísta, pero
la idea es incluir a todos, y entonces incluir a todos significa, como dije recién, un poco en chiste, un poco en serio, los blanquitos y los aborígenes, ¿no? Esto me parece que los es... blanquitos ya estaban los aborígenes. Claro, claro, claro. Entonces se está revisando eso, que yo sé que a lo mejor es hasta irritativo para algunos sectores, porque se está poniendo en discusión inclusive el concepto de descubrimiento de América, ¿no? ¿Descubrimiento de qué? Ya existía de antes, de que el nuevo No descubrieron mundo. Nada. Claro. Invadieron, depredaron. Ay. Así es. En fin. Y bueno, la problemática aborigen abarca muchos países. Podemos cambiar un poquito e ir viendo el otro tema, Sí, ¿no? sí, vos tenías algunas noticias, ¿no? Sí, estuve viendo algunas noticias de Brasil y me llama la atención la virulencia que está tomando el discurso de Bolsonaro en contra de las futuras elecciones. Me parece que eso tiene que ver con que el origen de su gobierno es un origen cuasi golpista, diría yo. Y hasta, no digo fraudulento, pero hubo fraude en el sentido de destituirlo a ¿cómo se llama ella? Dilma, y haberlo marginado de la escena electoral a Lula, o sea que fue una cosa típica, tipo golpe de Estado, golpe blando, como se dice ahora, pero golpe al fin. Y bueno, y él entonces ahora se está dando cuenta de eso y de algunas otras cosas, como puede ser, por ejemplo, el tema de la pandemia. La pandemia también. Yo cuando decimos, creo que el otro día lo hablábamos, o yo lo dije, cuando uno dice los cambios que vendrán después, bueno, se están viendo ahora mismo esos cambios, ¿no? Cómo se está moviendo todo el escenario político y social de nuestros países, que no en vano se va a mover, aunque en los países industrializados también se mueve ese escenario social, pero en otro sentido. Allá se pelean porque, bueno, por otras cosas. Acá la pelea, o no sé si es la pelea, sí, la pelea es por la escasez de vacunas. Y esa escasez de vacunas tiene que ver con la desigualdad que rige en el planeta, digamos, ¿no? A través de la globalización despareja, digamos. Entonces, en el caso de Bolsonaro, se lo está juzgando también, por lo menos en las encuestas y en las manifestaciones de la población, se lo está juzgando en el sentido que mal manejó, que mal administró el tema de la pandemia, el tema de las vacunas. Ya sabemos todo lo que hizo, todo lo que desafió, etcétera, etcétera. Entonces, era una gripeciña. ¿Cómo? Que era una gripeciña, decía. Claro, ¿te acordás? Una gripeciña, claro. Y en ese marco también se está dando el conflicto ahora entre las autoridades de los tribunales electorales y Bolsonaro, porque Bolsonaro está tratando de que vuelvan a tener lo que ellos llaman el voto o la boleta impresa, que sería no al voto electrónico, ¿no? Y eso, sin embargo, el voto electrónico en Brasil ha funcionado muy bien aparentemente, y está funcionando desde el año 1995, o sea, imagínense, saquen la cuenta ustedes que soy malo para las matemáticas, 1995 al 2000, 5 años, ya tenemos como 25 años, un cuarto de siglo que está funcionando ese sistema electrónico. Sí. En fin, esas son las cosas que uno ve, y dentro de eso también hay que ver, el problema es que los números no le deben estar dando para una reelección, y está el fantasma, que no es fantasma, sino que es una realidad de Lula. Y si a esto le agregamos, como dicen en las noticias, ¿cómo podríamos decir? La injerencia de los Estados Unidos de Norteamérica en América Latina y sobre todo en Brasil, es un cóctel algo explosivo, digamos, y que nos remite a épocas pasadas, a las décadas del 60, 70, donde evidentemente Brasil estaba absolutamente privilegiado por la política exterior norteamericana. O sea, ellos lo consideraban el país insignia, podríamos decir, por no usar palabras que me remiten a épocas pasadas, viejas. Se hablaba de que Brasil era el gendarme de América Latina, digamos, ¿no? Pero esto no hay que decirlo de nuevo. Mal, Rudil, por decirlo, porque ahora estamos en democracia
no en dictaduras militares como aquella época donde todos los planteos estratégicos de los ejércitos tenían la hipótesis de conflicto, y la hipótesis de conflicto era entre Brasil y la Argentina. Esto ahora no hay que decirlo así, pero digo, estamos volviendo a ver cómo Estados Unidos trata de entrar en la política latinoamericana, pero sobre todo en la política brasilera, porque claro, el tema de Lula a ellos ¿cómo se dice? Cuando sería como una piedra en el zapato, digamos, ¿no? Sí, les ¿no? altera sus planes, ¿no? Así que bueno, eso sería más o menos el panorama que pudimos ver hoy a través de las noticias en Brasil. Bueno, antes de seguir con las noticias, vamos a ir a una pausa musical. 5 siglos resistiendo, 5 siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. 5 siglos resistiendo, 5 siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Después de esta pausa musical, continuamos con los comentarios obligados. Y ahora queremos hablar de nuestro hermano país de Honduras, un país centroamericano que está atravesando una dificilísima situación. La semana pasada, Dani De Vita le hizo una entrevista a uno de los líderes de la oposición en Honduras, que reflejaba con mucha precisión, dolorosamente, la situación de Honduras. El Centro de Estudio para la Democracia, CESPAD, presentó el primer informe de monitoreo del contexto electoral que se realizó en un periodo de tiempo comprendido entre el 1 y el 27 de julio, en el marco del proyecto Monitoreo Ciudadano de Elecciones Generales del 2021 en Honduras. En este documento se resumen los hechos más relevantes del contexto del país, que en materia de derechos humanos y de violencia han ocurrido en Honduras y que moldean un panorama de la situación del país que podría agudizarse previo, durante o después del proceso electoral que se llevará a cabo el próximo 28 de noviembre. En este contexto preeleccionario, como está sucediendo en muchos países de Latinoamérica, se prevén situaciones de agravamiento de la situación, que ya es bastante grave, porque los líderes de la oposición, en este caso sería Xiomara Castro, una de las que está primera en las encuestas, va como con muy buenas posibilidades para hacerle frente al gobierno actual, que es un gobierno de derecha, y que ya sabemos que los gobiernos de derecha están en contra de los derechos del pueblo. Este líder que conversaba con Dani De Vita nos comentaba que en Honduras incluso, hay un desempleo terrible,
hay miles de personas que están huyendo de Honduras hacia Estados Unidos, tratando de buscar medios para vivir, porque los pocos empleos que hay, por ejemplo, para algunos jóvenes que han podido tener una capacitación en inglés, son de call center. Y si bien estos jóvenes podrían pertenecer, digamos, por sus estudios a lo que es la clase media, en realidad son pobres, porque los sueldos son de miseria. O sea que la situación es bastante seria. En la Lealtad Política y Cultura, en nuestra página, todos los días publicamos noticias de la Patria Grande. Ahí pueden ir a complementar lo que comentamos en este espacio. Y en este caso, yo les publiqué la noticia que pueden ver, ¿sí? La noticia se titula Contexto electoral, violencia política y protestas sociales, y ahí está, ahí pueden acceder al informe mismo del monitoreo del contexto electoral. Y también hay una noticia de Honduras que narra la historia, digamos, de vida de unos pobladores y del dolor que tienen que pasar, de lo terrible que es vivir en Honduras, porque están asediados por la violencia de las pandillas y la pobreza. Así que viene complicado la situación en Honduras. No sé si vos habías escuchado algo de esto, Héctor. Sí, es un tema que se arrastra desde hace mucho tiempo, la terrible situación socioeconómica de Honduras. Inclusive creo que fue uno de los países donde hubo también un golpe blando, ¿no? ¿Se acuerdan? En el 2009 hubo un golpe. Uno de los primeros, ¿se acuerdan? Que lo sacaron al presidente en calzoncillos, creo, no me acuerdo bien cómo fue la historia. Sí. En realidad, el calificativo de república bananera es por Honduras, viene por Honduras, porque en Honduras existía la United Fruit de los Estados Unidos, que se ocupaba de monopolizar el tema de las plantaciones, venta y comercialización de bananas para la exportación. Y eso, por supuesto, no generó industria, no generó nada. Y lo que vos decías recién de las pandillas, yo me acuerdo, hace unos años estuve ahí para un seminario, y el coordinador del seminario, que era, me acuerdo, un uruguayo, entonces enseguida, cuando hay un ámbito internacional, los uruguayos y los argentinos nos juntamos rápido, y él me mostraba, me decía, ¿ves allá las montañas? Bueno, ahí están los maras. Dice, ahí la policía no puede entrar. Los maras son los chicos que vienen después de haber estado viviendo en Estados Unidos, seguramente se fueron como se van al exilio económico con los padres, y se han criado en esos barrios pandilleros de Estados Unidos, y después volvieron, y bueno, se fortalecieron muchísimo. Entonces ahora ya, vieron que a veces aparecen filmaciones donde se ve una gran cantidad de hombres con el pecho desnudo y todos con muchos tatuajes, pero todos arrodillados o acostados boca abajo en las cárceles, que los tienen las fuerzas de seguridad. Bueno, esas son las maras. Y yo digo que es una respuesta a esa barbaridad de país que no produce nada, Entonces no hay posibilidad para los hondureños de sobrevivir, por eso se tienen que ir. Es lamentable eso es culpa, ahí sí que podemos decir que es culpa de Estados Unidos, porque ellos podían haber hecho algo con ese país. Bueno, eso es lo que hicieron, Pero no sé por qué no lo hacen, porque ahora debe ser un país que debe estar lleno de narcotráfico además, ¿no? Para darle trabajo a todos estos jóvenes que no tienen otra posibilidad. Así que bueno, eso es lo que puedo decirte de Honduras. Realmente es muy doloroso lo que está pasando, ¿no? En estos países de Centroamérica. Y vos sabés, Héctor, que es muy difícil en las páginas que yo suelo buscar, Nodal, Telesur,
resumen latinoamericano, no suelen Muy bueno lo que aparecer haces. noticias de Honduras, no suelen aparecer, o aparecen muy poco significativas. Todo esto del contexto electoral no aparece, así que estuve buscando también diarios de Muy bueno Honduras, lo que hiciste, pero muy bueno lo que hiciste con averiguar el tema electoral en Honduras. sí, fui a ver periódicos de Honduras, ¿sí? Y fui buscando, porque obviamente no te debe ser extraño esto del blindaje mediático, ¿no? O sea, hay Claro. un blindaje mediático muy importante. Entonces tuve que recorrer varios de los diarios de Honduras como para que aparezca algo de esto, ¿no? De todo esto. Y esta entrevista que le hace Dani De Vita a este líder de la oposición de Honduras, ¿no? Y así como pasa con Honduras, pasa también con otros países de Centroamérica, de los cuales tenemos muy poca información. Así que bueno, en las próximas entregas de noticias de la Patria Grande iré buscando otras páginas, iré buscando, ¿sí? Cómo llegar a noticias que realmente hablen de la realidad del pueblo, ¿no? No de lo que se quiere decir o de las noticias que escatiman, Qué bien, ¿no? Marina, qué bien. Uno veía eso de Centroamérica y yo veía a los participantes del seminario, que eran de diferentes países de Centroamérica, y hablaban todos como si fueran vecinos del barrio. O sea que eso realmente es un conjunto de, no quiero generalizar, de republiquetas que podían haber sido un país, digamos, ¿no? Lo mismo se podía decir a lo mejor de nosotros, de Uruguay o qué sé yo. Pero no, en el caso de no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. No. En el caso de ellos realmente te da lástima ver cómo no se puede hacer ahí una unidad territorial que configure una nación. Bueno, por ahí no le conviene a Estados Unidos eso, ¿no? No, ni a Estados Unidos ni a los sectores dominantes de cada uno de los países chiquititos. Que las derechas de los países latinoamericanos son tan amigas Que me, de que me Estados Unidos. perdonen lo de Racing, que estoy tomando un mate con... Y Estoy hablando de festejando. Centroamérica, ¿sabés que en Haití, viste que ya hace cerca de un mes, Bueno, sí, bueno, el Haití es 11, todo un tema, sí, es todo un un mes tema. de que mataron al presidente Sí, de Haití? Bueno, todavía no se logra hacer una investigación judicial porque los jueces tienen miedo, tienen ¿así? miedo. ¿Así? Han pedido, sí, han pedido que les den protección, ¿sí? Porque hay amenazas, hay, bueno, miedo de que a la seguridad personal, básicamente, Sí, ¿no? claro, claro. Realmente es lamentable, o sea, por lo menos lo están diciendo, jueces se niegan a investigar el asesinato del presidente Jovenel Moïse por temor, ¿sí? Hasta este sábado la justicia haitiana aún no había iniciado su investigación sobre el asesinato del presidente. El decano de la Suprema Corte lucha por encontrar un juez dispuesto a asumir este caso que es explosivo. Claro, Es un asunto delicado y político. claro. El juez, antes de aceptar investigar el asunto, piensa en su seguridad y la de su familia. Por Seguro. eso los magistrados instructores no están demasiado entusiasmados con la idea de aceptar el caso. No, porque además es un crimen de Estado. No sé si se puede someter a la misma averiguación que uno puede hacer con un crimen común. Digamos, ahí hubo un magnicidio. Entonces ahí pensemos, sin ir más lejos, para que no quede, ¿cómo se dice? Haití no quede escrachado en ese sentido. Pensemos en Estados Unidos, ¿no? Sin que yo tenga una animadversión especial contra Estados Unidos, pero digo, hubo varios crímenes, varios magnicidios de jefes de Estado, ¿no? Uno de ellos fue Kennedy. ¿Y qué hizo la justicia de ese país después? ¿No? ¿Dónde están los culpables? Nadie lo sabe. Son crímenes de Estado. ¿No? O encuentran al chivo expiatorio, También, al también. perejil al que puedan sí poner preso.
Pero ¿cómo debe ser la situación para que los jueces no quieran comenzar la investigación? ¿No? Y porque en Haití no creo que se respeten mucho las libertades, a pesar de que Haití fue la primer república democrática de América. No nos olvidemos de eso. Decimos una república negra. Pero bueno, no sé. Bueno, entonces si vos me permitís, Marina. Sí, cómo no. Un poquito decirte algo sobre Paraguay, que es un país que a mí yo no fui nunca al Paraguay, pero hay tantos paraguayos acá en la Argentina que es un país que no me resulta extraño, digamos, o que no me resulta demasiado lejos del sentimiento, tampoco de la geografía. Es uno de nuestros socios del Mercosur. Lamentablemente el presidente que tienen ahora es amiguito de, ¿cómo lo llamaste? El domador de reposeras. De reposeras. Hoy me escuchaba en la radio que viste, un canal de televisión puso viste cuando ponen ese cartel rojo que Crónica fue el origen, alerta, dice, alerta, volvió Macri. Ay. Bueno, en el caso de Paraguay hay un tema de una huelga de camioneros, hay un paro de camioneros muy fuerte, hay varias cosas, también ahí también, obviamente, en Paraguay y en nuestras provincias del noroeste también, está el tema indígena, las etnias guaraní y otras. Bueno, ese es otro problema que hay, pero bueno, básicamente el de camioneros me llamó la atención porque están en una pelea muy fuerte con las cámaras empresarias y con el Poder Ejecutivo y tratando de hacer lobby en el Congreso para que puedan, para que se puedan normalizar las tarifas que se cobran por el transporte. Bueno, en atención a que no tenemos más tiempo, pienso, pero hay un detalle que me causó gracia, que uno de los jefes de las cámaras empresarias se quejan, que dice que hay gente del gremio de camioneros que lidera Hugo Moyano que está asesorando a los camioneros paraguayos en el conflicto. Bueno. Bueno, van a estar bien asesorados, ¿no? Me imagino. Sí, la saben bien. Así que bueno, más o menos, no sé vos. Bueno, nos vamos a despedir por hoy hasta el lunes próximo con nuestros comentarios obligados de La Patria Grande, y los esperamos mañana con nuestros otros compañeros de comentarios obligados, ¿no? Y los miércoles y los sábados a las 18 horas, no se olviden. Y no se olviden tampoco de visitar nuestra página La Lealtad, Política y Cultura. Les mandamos un abrazo fuerte, sigamos cuidándonos contra este desgraciado virus. Muy bien, Marina, muy bien. Chao. Largos senderos de la ribera, hilos de arena quedan detrás, cubierto en parte por los sauces que eternamente llorando están. Todos los días se ve que vienen los pobladores de aquel lugar a las orillas donde ellos tienen en sus canoas su capital. Altos juncales y pajas bravas se alzan al aire para llegar hasta el espejo ancho y profundo que son las aguas del Paraná.
Todas las noches bajo la luna, enamorada del Paraná, con sus amores, novia de noche, entre sus brazos se navegará. Allá en mi rancho de ribereño, forjé mil sueños que el río llevó. Con mi bagaje de suerte ingrata, hoy lloro ausencia en la canción. Altos juncares y bajas bravas se alzan al aire para llegar hasta el espejo ancho y profundo que son las aguas del Paraná.